sala que está dedicada a los panoramas a campo abierto, parte de los deseos del artista es que tú del primer plano hicieras un vuelo ilusorio por la obra y regresaras, ¿no? Entonces ya con la adecuación que hicimos de LEDs, estos LEDs son como la iluminación adecuada que deben de tener los museos, y con los tonos de las mamparas, eso hacen ese ejercicio de que tú viajes. Antes las obras, como estaban expuestas en su sala que les correspondía desde el Munal 2000, pues los tonos eran blancos, o luego la iluminación no era tan estudiada. Entonces mucha gente que ya conocía estas obras, esta exposición entrega obras que ya estaban montadas, o muchas de bodega, porque ya es más grande como estaba antes, mucha gente dice que las ve distintas o que las ve como si nunca las hubiera visto, ¿no? Eso es por la manera como está escenográficamente abrazada las pinturas. Y ahí me gustaría, por ejemplo, hablar. Hemos estado platicando de todo lo que sea Velasco, de todo lo que trae el Porfiriato, el mismo estudio y lo que viene hacia adelante. Pero ahora me gustaría platicar, por ejemplo, de ti. En este sentido de, como tú dices, yo como curador quise presentar esto. Ese momento en el que un curador dice, tengo 125 obras, tengo que trabajar con ellas y decidir cómo las pones, también viene propiamente de un estudio, de una carrera, de agarrar y decir cuáles son los materiales y qué es lo que tengo que escoger, ¿no? ¿Qué elementos? Claro, y aparte es un trabajo interdisciplinario, o sea, yo tengo que conocer al artista o los artistas que trabajaban en su momento, los temas más importantes, y empezar a hacer primero una selección y una división subtemática, y empezar a hacer el ejercicio con una inmensidad de personas en este museo, que pueden ser de diseñadores, museógrafos, gente de iluminación. El diseñador museográfico empieza a hacer como el sembrado de las obras. Sabes que esa no cabe aquí, esa no cabe acá. Claro. Entonces yo tengo que ver, no, pues es que para desarrollar mi tema igual me conviene que no me quites esta, sino mejor quita estas dos chicas y pongo esta grande que sustenta o que le da mayor fortaleza a los temas que yo quiero construir, ¿no? O a veces el museógrafo me puede decir, o los arquitectos, sabes que en este muro se ven las obras mejor acomodadas así, ¿no? Entonces yo tengo que ver, a lo mejor ya no quiere explicar esta secuencia. Claro. Entonces, bueno, hay un trabajo interdisciplinario entre colegas, pero que a veces son estiras de aflojar, ¿no? Sí. También yo trabajo con profesionistas que son igual que yo, claro, en arquitectura, en diseño, en color. Entonces, todos creen todos pensamos que somos los buenazos para lo que hacemos. Claro. Entonces hay que tener diplomacia para este tipo de trabajos curatoriales y de montaje, ¿no? No es sencillo. Por supuesto. Pues vamos a seguirle. Claro, bueno, pues vamos, si quieren, a ver estos panoramas. Ajá. Aquí lo que tenemos son 3 grandes valles de México. Ok. El primero es el del 75 y luego sigue el del 77, tomados desde la Sierra de Guadalupe, al norte de la ciudad, o del valle, no existía la ciudad era una villa, rodeada de pueblos. Exacto. Estaba Tacubaya, estaba Coyoacán, estaba Xochimilco, estaba la villa de Guadalupe. Eso es muy interesante. Y estaban los grandes lagos, el lago de Texcoco o el de Santa Isabel junto a la villa, que en épocas de lluvias crecía, luego desaparecía. Estaban los volcanes y estaban la serranía. Entonces ahí vamos viendo que el Valle de México se construía por una serie de elementos que lo hacía un lugar mágico o hermoso, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo uno no llegaba en un avión. Exacto. O sea, uno llegaba a la Veracruz y venía del extranjero, y de ahí antes del ferrocarril, antes del 73, había que venir en mulas o eso, por la selva veracruzana, que era caliente, luego por la serranía, por el pico de Orizaba, que era muy frío, luego por los áridos valles de Apan, los valles pulqueros entre la frontera entre Puebla y Tlaxcala. O sea, son situaciones de ecosistemas complicados. Entonces uno veía los volcanes, pasaba esta sierra maravillosa, así lo hicieron los conquistadores españoles. Y al contemplar el valle se encontraban con un lugar templado, hermoso, de pueblos bucólicos. Entonces todos esos elementos que estamos viendo en estas obras, desde la conquista de México, era lo que tanto el que habitaba aquí como el visitante admiraba. Finalmente, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora todo se convirtió en la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. O sea, no vemos los volcanes, los pueblos están tragados por la ciudad. No hay lagos, no hay ríos, no hay nada. Son como experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, ese cuadro del 75 va a ser su primer valle, es majestuoso, y va justamente a superar
al profesor. Ahí tenemos a Eugenio Landesio. Desde aquí podemos ver las diferencias. Sí. Eugenio Landesio, de 1870. Landesio decía, no, tiene que pintar la piedrita, la roquita, luego una composición como de una vista de la ciudad. Entonces ya cuando ustedes sean muy buenos, casi como la titulación, me van a hacer un panorama a campo abierto como lo dicta el paisaje romántico, donde van a integrar todo. Un personaje, las rocas, las aguas, la secuencia de los planos, los montes, las nubes. Si tú te das cuenta, mucho de la sensación que nos da este cuadro son por los grandes cielos y los grandes claro, helados. Nos orientamos en la tierra. Sí, total. Pero las nubes, como decía Octavio Paz, es esta pausa que se ve en Velasco, esto como si se detuviera la tierra para que la pudiéramos contemplar, y la nube es la que nos da esa sensación. Y a partir de nosotros, en las nubes, nosotros viajamos por el gran panorama, grandes profundidades, y luego las nubes nos hacen exactamente regresar. Entonces, fíjate, ya Velasco va a superar al maestro desde el mismo tamaño de la obra, ¿no? Podemos ver que es más grande. Pero también no es superarla, sino se va a ver la transformación. Ahí vemos la influencia del paisaje europeo. Si tú ves esos cielos naranjas de la tarde, dramáticos, con la tormenta que se nos viene hacia nosotros, ¿sí? Es una visión muy europea del romanticismo emocional. En esos cielos podemos ver, por ejemplo, artistas como que se pueden ver en Francia, por ejemplo, a Géricault, a Delacroix, esas visiones dramáticas. Y aquí ya vemos una transparencia más tranquila, ¿no? De mediodía. Y sobre todo el primer plano, veamos esas rocas que casi las podíamos cortarle un pedazo como un mazapán, ¿no? Sí, totalmente. Y allá no, mira, allá hay una idealización que se maneja más bien por el dramatismo de las sombras que provoca el crepúsculo y del emotivo episodio donde la mujer le enseña al bebé a la hermanita en brazos, ¿no? Claro. Y aquí ya vemos una transparencia más velasquiana, pero obviamente se suben, igual que el profesor, partiendo de la Villa de Guadalupe, a los cerros, ¿no? Estaba el cerro de la Capilla del Cerrito en la Villa de Guadalupe, luego estaba el Cerro de Guadalupe, luego el Daxacualco, que hoy se llama Guerrero, que es el Cerro de Guerrero, que es el que está del lado derecho cuando uno sale en la autopista a Pachuca, a las pirámides. Sí, claro. Y luego ya el que sigue luego va a ser el de Santa Isabel, que es y luego el del Tenayo, que es más adelantito, como yéndose a Cuautitlán, donde está Landesio, y finalmente el Chiquihuite, que por lo filoso que es, recuerden que están las antenas. Exactamente. Pues ahí no se podían subir, entonces trabajaban desde estos, ¿no? Ya en una fase más tardía, Velasco, ya más sereno, empieza a tomar sus encuadres desde el poniente, desde Tacubaya y desde los rumbos del Molino del Rey, un poco la segunda sección de Chapultepec. Okay. Este cuadro, por ejemplo, maravilloso, está tomado precisamente desde lo que hoy es la Feria de Chapultepec, y podemos ver la hacienda de Molino del Rey de granos, que hoy es la residencia oficial de Los Pinos. Aquí lo que él construye es un paisaje más luminoso, ya no tan vertiginoso desde esa altura, pero nos va a dar una serie de secuencias de lo que él quiere. Él ya quiere centrar a los volcanes en su cuadro, ya no solamente que sean laterales equilibrados con el ajusco, y no, ya nos va a mostrar un primer plano con ese episodio maravilloso, sus personajes tan coloridos. Luego el castillo de Chapultepec, luego las dos calzadas, la calzada de Arcos de Belén, que hoy es de Chapultepec, sí. El de la Reforma, que era el Paseo de la Reforma, que era la calzada del emperador que construyó Maximiliano. Y si te ves, la ciudad ya no está tan finamente detallada porque ya es una obra tardía y él quiere parecerse a los pintores modernos. Entonces la ciudad ya no está construida con pincel, como muy impresionista, ¿te das cuenta? Sí. Puras pinceladas sueltas, yuxtapuestas, ya no son como las ciudades de lo que ahorita vamos a verlo allá. Aquí ya viene lo que tú nos platicabas hace rato, que es lo que yo empiezo a darme cuenta por lo que tú nos platicabas, que ya empieza esta rebelión y a decir vamos por la naturaleza, ¿no? Vamos a ver el resto y no lo demás de la composición. Sí. Y yo creo que él se quedó con una gran nostalgia de la época de Maximiliano. Entonces, estoy seguro que las referencias del castillo le recordaban esa época, ¿no? Y seguro le dolió pues la tragedia que le ocurrió a mucha gente. Quiso a Maximiliano, a Carlota, como no todos somos iguales, ¿no? Sí, claro, de la visión liberal o luego de la Revolución Mexicana, pues Carlota y Maximiliano quedaron como en el capítulo de los malos, junto con Porfirio Díaz, junto con Iturbide, ¿no? Y luego lo que estamos viendo es como después de la Ciudad de México, el gran lago de Texcoco, que fue de los últimos grandes que sobrevivieron, de los 7 que había cuando fue la conquista de México, nos divide de la Sierra Nevada. Entonces, si te das cuenta, solamente aquí en el cuadro es una pequeña franja azul, pero el trabajo ya de la profundidad es tan bueno que nos hace sentir que es un enorme lago como realmente. Perfecto. Muy bien, Víctor. Pues ahora nos toca salir y seguir conociendo pues el mural, como tú bien lo decías.